temas. María es una paciente de 71 años que está jubilada, que había sido maestra de grado y vive en barrio de Barranquitas. Está casada con 2 hijas adultas y 3 nietos. Se ocupa diariamente de cuidar a sus nietos y de las actividades de la casa. Como antecedentes personales patológicos, dice que tiene hipertensión desde hace 15 años y que está medicada con enalapril, fibrilación auricular diagnosticada hace 5, que está medicada con Coumadin 5 miligramos, que es warfarina. Niega otras patologías, hábitos, no es tabaquista, bebe vino solo los fines de semana, no realiza actividades físicas, tiene una alimentación variada y hace dieta para mantener un peso adecuado. Ella consulta a la guardia del centro de salud porque tiene gingivorragia y equimosis, ¿sí? Este sangrado aparece cuando se cepilla los dientes y en los miembros ante mínimo traumatismos. Trae como un cartoncito, una cartilla que dice que es del control de la anticoagulación, en donde su último control, desde hace una semana, tiene un RIN de 6,5. La revisamos y en el examen físico está con una tensión arterial de 150/100, frecuencia cardíaca respiratoria y temperatura normal. Tiene signos de inflamación y de sangrado en las encías, podemos ver restos hemáticos en la cavidad oral. Tiene una dentadura que está en mal estado y dice que hace una semana estaba tomando antibióticos por una supuesta infección odontógena. Vemos a su vez que tiene equimosis en antebrazos y piernas y el resto del examen físico que es completamente normal. Ahí podemos ver ustedes qué les parece que ustedes harían. Pueden abrir los micrófonos y comentar, así no hacemos tan aburrido nosotros la presentación. ¿Qué les parece que harían si ustedes están en el consultorio y llega una paciente así? A cualquiera de ustedes en el consultorio de atención primaria. Seguramente el año que viene, cuando hagan PFO, seguramente les puede llegar una paciente así, simple. Habría que evaluar cómo está tomando el anticoagulante porque tiene un RIN de 6,5. O sea, Bien. está fuera de rango, que sería lo normal entre 2 y 3. Perfecto. ¿De acuerdo a qué patología sería el rango? Ahora vamos a ver, de acuerdo a diferentes patologías, a veces mi objetivo es que tenga 2,5 de RIN, entonces le acepto un rango 3, entonces le acepto un rango entre 2,5 y 3,5. A veces mi objetivo es un poquitito más alto, de acuerdo a la patología por la que yo le esté dando el tratamiento. Y lo que vos dijiste está perfecto, Ludmila creo que habló, nosotros es fácil fijarnos cómo lo está tomando, porque todos los pacientes anticoagulantes traen una cartilla de control donde se les dice día a día cómo tienen que tomar. En este caso la paciente toma Coumadin, que la medicación, el nombre genérico es warfarina, y es muy fácil ver, a los pacientes les cuesta saber en miligramos cuánto tienen que tomar, así que solemos ponerle la cartilla para que sea más fácil para los pacientes si tienen que tomar un comprimido, medio comprimido. El acenocumarol se parte perfecto en 4, el Coumadin o la warfarina se parte en 2, entonces le ponemos 1/4, 3/4 si es acenocumarol, o si es warfarina, 1 entero o medio. Así que eso lo podemos ver, ahí dice en el examen físico que trae la cartilla de control. Así que ahí lo podemos ver perfectamente cómo está tomando. ¿Y qué harían? Y con ese RIN habría que darle vitamina K. No vemos a nadie. No sabemos quién habla. Con ese RIN habría que darle vitamina K y mandarlo a que le roten el anticoagulante. ¿Qué sería que le roten el anticoagulante? Y se le podría poner algún anticoagulante oral directo, por ejemplo. Bueno, pero escucha, vos estás en un centro de salud, yo te voy a contar todo de verdad lo que te va a pasar.
Vos le querés dar un anticoagulante directo que tiene menos riesgo de sangrado, pero no es que no sangra, no tiene 100% de seguridad. Y cuando le des la receta a la farmacia, tenés en Argentina 3 opciones fáciles, o Rivaroxaban, o Apixaban, o Dabigatran, como anticoagulantes directos, pero va a ir a la farmacia y le va a decir no, te va a llamar la farmacéutica al consultorio y te va a decir no tengo esta medicación en el centro de salud para darle a la paciente. Eso se pide, tenés que hacer una nota, Farmamed, escribirlo en un online, en una página, te lo tienen que auditar, autorizar, y de ahí mandar a la compra. Yo les cuento la vida real nomás. No les quiero tirar mala onda, pero es la vida real. Además, vos acabas de decir que le darías vitamina K, pero ¿cómo lo seguís controlando? Porque dijiste que le querías dar vitamina K y lo mandarías a que le roten el anticoagulante. ¿La controlás a la paciente? ¿No la controlás? ¿La dejás internada? ¿No la dejás internada? ¿Por qué podría, antes que rotarle el anticoagulante, ya te digo que te va a hacer mucho lío, ¿por qué esta paciente podría tener un RIN de 6? ¿Puede ser por el antibiótico que estuvo tomando? Claro, porque esta medicación, todos los anticoagulantes, tienen muchas interacciones. Eso es lo que no les pasa a los anticoagulantes directos, y sí les pasa a estos anticoagulantes orales antivitamina K, que tienen tantas interacciones. ¿Qué otra medicación o qué medicación agregó el paciente durante la toma del anticoagulante para ver cuál es la causa de que el RIN tenga 6? Porque muy probablemente yo mire en la cartilla de control y ella venga con la misma dosis y con controles previos donde estaba bien. Entonces, ¿por qué con esta dosis ahora está mal y tiene 6 de RIN y tiene sangrado? Entonces, una de las cosas más importantes que voy a ver es qué otra medicación está tomando, ¿sí? Bueno, por supuesto que una paciente que viene con sangrado, como hemos visto previamente, en casos que les hemos mostrado, una de las cosas más importantes es preguntarle si toma medicación anticoagulante. En este caso, la medicación es warfarina, y sabemos que está de más anticoagulada porque tiene un RIN de 6,5. Bien. Acuérdense del caso porque vamos a ir respondiendo todas estas preguntitas. ¿Por qué les parece que María tiene indicado el tratamiento anticoagulante? Volvemos un poco como para atrás Porque en su tenía una historia. FA. ¿Por? Tenía una FA. Claro. Bien. Entonces lo más importante es que cuando tengamos a María enfrente en el centro de salud, entonces lo primero que vamos a hacer es, che, está bien y tiene un RIN de 6,6, tenemos casi resuelta la causa, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa paciente? Decir, che, ¿está bien que tome tratamiento anticoagulante? ¿Por qué le indicaron o le indiqué yo el tratamiento anticoagulante? ¿Está bien indicado o no está bien indicado? Perdón, tiro para atrás. Con cuál es el fármaco que está tomando, por ejemplo, en este caso warfarina, y ver si tiene interacciones, cómo lo está tomando, si está controlada y vemos de acuerdo a lo que le indicamos con qué la controlamos, y bueno, por supuesto, ver las complicaciones, que la principal generalmente es el sangrado, pero pueden tener otras complicaciones. Así que todas estas preguntas son las que ustedes se van a hacer en el consultorio cuando tengan una paciente con sangrado anticoagulado, ¿sí? Perdón. Entonces ahí la primera pregunta era, ¿por qué María estaba anticoagulada? Y respondieron muy bien que por una FA. Pero ahora vamos a ver. Tenemos que ver a ver si todas las FA, qué paciente, si tiene vieron, el tratamiento anticoagulante tiene sus riesgos. Entonces, tenemos que ver si lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos. Para eso tenemos que ver si tiene indicación de tratamiento. Hay unas guías, son del CHES, van variando con el correr de los años. Las últimas, no me acuerdo cuál del CHES de qué años son, pero digamos, la revista CHES es la que te da, que es de la Asociación Americana de
cardiología y junto con las de hematología y bueno, junto con muchas sociedades, se juntaron para decir, che, a estos pacientes los anticoagulamos y a estos tienen las guías, le dan qué clase de indicación tiene. Si es 1A, si es 1B, si es recomendación de expertos solamente. Entonces, nos fijamos en las guías si tiene indicación o no tiene indicación. ¿Cuándo les parece a ustedes que indicamos un tratamiento anticoagulante? Cuando no se puede revertir el ritmo. Bueno, eso sería entonces, antes que eso decimos un FA. En general, En o sea, general. ¿a qué pacientes anticoagulamos en general? Porque no es solamente las FA, también anticoagulamos, dijimos. Un paciente que sufrió un cuadro de TEP. Claro, una trombosis o una enfermedad tromboembólica venosa, como le decimos, no importa si es de pierna, en la pierna, o sea, una TBP, o en el pulmón. O sea que tiene una trombosis aguda. En recambios valvulares, También eso es una forma preventiva. Entonces tenemos dos opciones de tratamiento anticoagulante. Una opción, como dijeron previamente, un paciente con un TEP, que es una opción de tratamiento anticoagulante terapéutico, o sea, yo le estoy haciendo tratamiento a un paciente que ya tuvo una trombosis, y la otra, por ejemplo, en un reemplazo de válvula. ¿Qué les pasa en el reemplazo de válvula? Tienen más predisposición a formar coágulos intracardíacos, solo por el hecho de que haya un material extraño al organismo en una válvula, porque se anticoagulan las válvulas mecánicas. Entonces, tanto la fibrilación auricular como el reemplazo de válvula tiene una predisposición a formar trombosis. Así que nosotros se lo daríamos en forma preventiva. O sea, que tiene que ser tan bueno el beneficio que sirva. Nosotros como médicos no podemos hacerle un mal al paciente con el remedio. No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, que la prevención sea tan importante como para que se justifique el riesgo de estar anticoagulado una paciente, ¿sí? Así que no es a todos los pacientes, la mayoría de los reemplazos de válvula tienen mucho riesgo de trombosis, las fibrilaciones auriculares no todas. Bien, sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, fíjense que tenemos otras indicaciones también de anticoagulación. Esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? Es para prevenir en estos casos. Prevención de enfermedad tromboembólica. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica hablamos de TBP y de TEP, ¿sí? Cirugías ortopédicas mayores, como puede ser un reemplazo total de cadera, una cirugía de cadera, un reemplazo total de rodilla. Ahí va a depender mucho el tiempo que nosotros querramos anticoagular al paciente o no, y depende del riesgo de la cirugía. Cuanto mayor es la cirugía, acuérdense que más se nos va a alterar esa tríada de Virchow, ¿sí? Donde uno de los puntos era el tema de la injuria endotelial. Entonces, cuanto más grande es la cirugía, mayor riesgo de enfermedad tromboembólica hay. ¿Sí? ¿Necesita algo? Perdón. Bueno, entonces, lo que son las cirugías traumatológicas son muy cruentas, entonces siempre vamos a intentar dar una profilaxis. Esta profilaxis la podemos hacer con un montón de fármacos, algunos son inyectables, otros son bioral, ¿sí? ¿Cuál conocen para poder prevenir? En un paciente, por ejemplo, después de una cirugía traumatológica, puede ser la heparina. Muy bien, ese es un anticoagulante, o sea, ¿qué anticoagulantes conocen? Sería la pregunta. Y tener los derivados de los cumarínicos, los nuevos anticoagulantes, los NACO y las heparinas, la de alto peso molecular y los derivados. Perfecto. Así que podemos tener varias opciones de anticoagulantes. Y después vemos cuál es la mejor para cada paciente. A veces tenemos varias opciones, podemos usar heparina, por ejemplo, en una profilaxis de una cirugía de cadera, les cuento. Una cirugía de cadera, podemos usar heparina porque generalmente son 30 días más o menos la profilaxis, porque ahora las
rápido, depende de cada paciente, obvio, pero se podría usar si no tiene problema de inyectarse durante 30 días una jeringuita de enoxaparina subcutánea. Si no, también se puede usar vía oral, el que no se quiera pincharse, hay opciones vía oral. Si se tiene que hacer un tratamiento anticoagulante, por ejemplo, como tratamiento de tromboembolismo venoso en vez de profilaxis, que probablemente es mucho más tiempo, y la mayoría de la gente no se pincha durante 6 meses, entonces le damos tratamiento anticoagulante vía oral, que puede estar con los nuevos o con los antivitamina K. Bien, entonces para prevenirlo usamos determinada medicación y para tratarlo otra, ¿sí? En resumen, lo que solemos usar en las profilaxis, ¿sí?, de todas estas cirugías, es si el paciente está internado, hay dos opciones, dependiendo dónde estén. O heparina sódica, ¿sí?, hacemos 5.000 unidades cada 8 horas subcutáneas, y si no, la otra opción es la enoxaparina, una dosis fija de 40 miligramos por día, ¿sí? La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular, decimos de acuerdo a donde estemos porque es un poquito más cara que la otra. No tiene ninguna de las dos, una es mejor que la otra, las dos tienen igual beneficio y eficacia, lo que tienen diferencia es que una te tenés que pinchar más veces y en otra te pinchas una sola vez. Entonces, por eso preferimos la enoxaparina, pero como es más cara, a veces disponemos y a veces no. A lo mejor ahora nosotros en el Hospital Iturraspe, que es el hospital de tercer nivel de atención, o en el Hospital Cuyen seguramente hay, en Samco del interior no siempre hay. Y hoy en día también lo que se pueden utilizar son los, como nombraron ustedes, los nuevos anticoagulantes orales, que se cambia un poquito la dosis, se usa una dosis un poquito menor de cuando hacemos tratamiento, y también se puede usar como profilaxis. Por ejemplo, hoy en día lo que tenemos más disponible es el Rivaroxaban, que hacemos 10 miligramos por día, ¿sí? Eso es para prevención, no para tratamiento, ¿sí? Después sí, cuando ya está instaurado la enfermedad tromboembólica, ya sea TBP o TEP, uno tiene que hacer, el objetivo ya es el tratamiento, ¿sí? Y acá también hay un montón de mecanismos anticoagulantes que podemos utilizar. Se puede utilizar heparina, ahora vamos a ver cómo se indica cada uno, pero podemos utilizar heparina endovenosa, podemos utilizar enoxaparina o los anticoagulantes orales directos o antivitamina K. Después hay otras indicaciones, ¿sí?, que es, por ejemplo, en algunos casos de hipertensión pulmonar o síndrome antifosfolipídico catastrófico. En el entorno virtual hay una clase de trombofilias, ¿sí?, en donde van a ver la relación que tienen las trombofilias con principalmente las enfermedades tromboembólicas venosas, ¿sí? No todas hay que hacer tratamiento preventivo de las trombofilias. Profe, perdón. Sí. ¿5.000 unidades cada cuánto? Cada 8. De la De acuerdo sódica. al riesgo que tengan de trombosis, ¿se puede usar cada 12 o cada 8? De acuerdo al riesgo de trombosis que tengan. Es como que uno evalúa el riesgo de trombosis para ver si necesita cada 8 o cada 12, pero mínimo es cada 12. Dale, gracias. Pero no sirve una dosis por día como por la enoxa, que le damos una sola dosis, que a uno le parece, pero en un postquirúrgico pincharte 2 veces por día o pincharte una vez por día, hay diferencia. Bien, y las indicaciones en territorio arterial, fíjense que es lo que estuvimos hablando, ¿sí? Cuando tenemos prótesis valvulares, principalmente todo lo que es mecánico, ¿sí? Y fíjense acá cómo va cambiando el objetivo de RIN, ¿sí? Algunas válvulas, principalmente las válvulas de tipo mitrales y mecánicas, tienen más riesgo de generar trombos que las aórticas, por ejemplo, y ni hablar las mecánicas más que las biológicas, ¿sí? Entonces, cada tipo de válvula va a tener su objetivo de RIN, ¿sí? O sea, el objetivo de RIN es cuán anticoagulado quiero que esté mi paciente, ¿sí? Si está menor de eso, no voy a tener el efecto deseado de anticoagulante, y si lo tengo más, a 3,5 o a 3, el riesgo de sangrado va a ser mayor, ¿sí? Por eso este tipo de medicación tiene una ventana terapéutica muy chiquitita, ¿sí? Tiene que ser entre este valor y este valor, ¿sí? Por debajo no tengo beneficio y por encima puedo tener un riesgo. Fibrilación auricular, ¿sí? Que ya también lo estuvimos charlando, ahora vamos a ver unas cositas más. En el infarto agudo de miocardio también se suele hacer
en internación, ¿sí? No por ambulatorio, lo mismo que en algunos casos de forámenes oval. Trombosis arteriales también lo tratamos nosotros, se trata igual que tromboembolismo de pulmón, dependiendo obviamente si está asociado o no a una trombofilia, ¿sí? Y enfermedades valvulares mitrales también, depende muchas veces del caso, si va a cirugía o no va a cirugía y demás, ¿sí? Pero bueno, las más importantes son las primeras que nombramos. Y la fibrilación auricular que dijimos que se hace en forma preventiva. Y es una de las más frecuentes. Eso iba a decir, que la realidad es que la mayoría de los pacientes que ustedes vean que tengan cartilla, diría que el 80% va a venir con una fibrilación auricular, ¿sí? A ver, ya que hicieron cardio ustedes, Claro. Alguien que describa el electro, que es el electro de fibrilación auricular. ¿Qué características tiene? Repasan de paso para el final. Este tiene un poquito más, es el electro. Sí. Es irregular, no tiene onda P. No tiene onda P y es irregular, perfecto. Así que no tiene onda P seguida de QRS. Así que con eso ya podemos decir que el paciente tiene una fibrilación auricular. Esta parte está un poquito rapidita también. Pero ¿cuál es el problema de la fibrilación auricular? Fíjense, es como una bomba que no funciona como corresponde, que está fibrilada, entonces por la alteración del flujo sanguíneo, hay con un poco de estasis, suele formarse en coágulos intracardíacos, cuando el paciente tiene fibrilación auricular. Entonces, ¿cuál es el peligro de que un paciente con fibrilación auricular tenga un trombo intracardíaco? No pasa nada, el tema es que se desprenda un pedacito del coágulo, lo que se llama embolia, y vaya al cerebro. Tiene, por la disposición de las arterias que van hacia el cerebro, tiene como muy fácilmente se desprende el coágulo y va para el cerebro y puede producir una ACV. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en un paciente de prevención, en un paciente que tiene fibrilación auricular? Es prevenir el ACV embólico. Bien, ¿y cómo determinamos nosotros si lo anticoagulamos o no a un paciente que tiene fibrilación auricular? O sea, ¿cómo definimos que el paciente que tenemos adelante es anticoagulo o no? O sea, hay que valorar los riesgos que tenga de trombosis y de hemorragia, que era el CHA2-VASc y el otro no me acuerdo del nombre. Está bien. El Hasbled, sí. Bueno, vamos a repasarlo. Bueno, fíjense que esto ya lo deben haber visto en cardio, pero bueno, lo que nosotros vamos a valorar, solemos usar el CHA2-VASc, el completo, este es un poco más viejo, ¿sí? Básicamente porque todo esto lo tenemos en la anamnesia, o sea, no tenemos que hacer ningún estudio complementario ni nada, ya con la anamnesia del paciente podemos ya estadificarlo. Fíjense que, bueno, la C es insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, la edad, disease... no, el diabetes. O AIT, la B es vascular, o sea, afectación vascular, la A es la edad, en el rango de 65 a 75, ¿sí? Que tiene un solo punto, y el SC significa sexo categorizado, ¿sí? Que es acá, mujer, que tenemos más bien, ¿sí? Fíjense que los que tienen mayores puntos es la edad mayor a 75 y el hecho de haber tenido una ACV o una IT previa. Esta paciente María, si la tuvieran que estratificar, ¿cuántos puntos nos da? ¿Está bien anticoagulada o no? Tenía 71, si me recuerdo, sí. O sea, por el chat, si le hacemos el score de chat solo, el único antecedente que tenía era la hipertensión. Así que nosotros podemos decir que es una paciente que tiene un FA con un chat de 1. ¿Está? Así que estamos ahí. Y en cambio, si le hacemos el CHA2-VASc, que es un poquitito más específico, podemos decir que tiene un CHA2-VASc de 3. Tiene entre 65 y 74, el chat solo te da puntos si tiene más de 75 y nada más, esta tiene entre 65 y 74, así que tenemos un punto más, y de hipertensión. Así que acá tenemos un CHA2-VASc de 3, nos avala un poquitito más.
Entonces, fíjense que nosotros, si tenemos un CHA+DS de menos de 1, y generalmente no hacemos nada, solo lo controlamos a los pacientes. Por eso decimos no todas las fibrilaciones auriculares se anticoagulan. Tiene que tener riesgo, y es fácil sacar el riesgo con este score, que se utiliza como muy frecuentemente, muy fácil. Nosotros lo anotamos como de memoria en las historias clínicas. Así que está anticoagulado por un FA porque tiene un CHA+DS de 2 o de 3 en este caso. Entonces fíjense que las mujeres recién se anticoagulan a partir de un CHA+DS de 2, y los hombres a partir de 1. ¿Está? En realidad, cuando el hombre tiene 1 y la mujer tiene 2, que es cuando es una zona un poco gris, lo podemos evaluar que siempre sea mejor el beneficio que el riesgo de anticoagularlo. El riesgo principal siempre es la hemorragia. Y una de las cosas importantes para nosotros, para decidir anticoagular un paciente, es el resto por ejemplo, los pacientes que están acá, que tenemos que evaluar muy bien, y es artesanal la decisión, porque consideramos riesgo-beneficio. Una de las cosas importantes, si el paciente tiene acceso a control de anticoagulación, si va a tomar una antivitamina K. Si no se controla, es preferible, o no se va a poder controlar porque vive en el límite con el Chaco y no tiene acceso a un control de anticoagulación, preferimos no anticoagularlo, porque es más riesgo que beneficio, si no. Bien. Y otra cosa que me gustaría aclarar, que este gris es para definir anticoagulación o no. No damos aspirina, ¿sí? Eso ya se vio hace ya varios años, porque creo que en algunos scores así antes ponía como que podías dar aspirina. No, la aspirina si se la da el cardiólogo o el neurólogo por otra causa, ¿sí? No por la fibrilación auricular en sí, ¿sí? Se vio que la aspirina en estos casos era más riesgoso que beneficioso, ¿sí? Así que este gris es para definir anticoagulante o no anticoagulante, ¿sí? Y ya con 2 o 3 en la mujer, anticoagulamos sí o sí. Y este es el HAFLED, que lamentablemente, fíjense que muchos de los criterios los comparten con el CHA+DS. Nos volvemos locos. Así que sí, es poner mucho en la balanza, ¿sí? Definir anticoagular a alguien o no, ¿sí? Hay que evaluar bien los riesgos. Esto también lo ponemos muchas veces, lo decidimos junto con el paciente o el familiar del paciente, no solamente nosotros. Nosotros le damos las explicaciones en el consultorio al paciente y al familiar de riesgos y beneficios, y lo podemos decidir en conjunto. Algo que no aclaramos es que el CHA+DS, cuando uno ve la cantidad de puntos que te da el riesgo de ACV anual. Entonces, eso también es lo que uno le comunica al paciente, ¿sí? Qué sé yo, tenés un 4% de riesgo anual de padecer una ACV con esa fibrilación auricular y ese CHA+DS. El riesgo es anual. Hoy tenés un 4% de tener una ACV, es anual. Es anual, ¿sí? Eso es lo que valora el CHA+DS, y con eso, y más el HAFLED y la decisión del paciente o del familiar, terminamos de definir si anticoagulamos al paciente o no. A mayor puntaje, más riesgo. Las contraindicaciones de que el paciente tome cualquier anticoagulante, ya sean los anticoagulantes directos o la antivitamina K, bueno, es alguna hipersensibilidad, el embarazo, si el paciente tiene una hemorragia activa, si el paciente tiene una enfermedad hemostática, o si tuvo una hemorragia intracraneal reciente. Todo esto nos contraindica el uso de anticoagulantes orales. Podemos charlar el uso de heparina, que la reversión es mucho más fácil, pero los anticoagulantes orales están contraindicados. Una vez que decidimos que la paciente está bien anticoagulada con la warfarina, porque tiene un FA, porque lo decidimos con la paciente, porque le da el riesgo, le da por CHA+DS y le da por el HAFLED, no tenemos problema no tiene muchos riesgos de sangrado, y decidimos anticoagular, ahora lo que tenemos que ver es con qué fármaco la anticoagulamos. Entonces te dijimos que teníamos como opción los antagonistas de la vitamina K, que son el acenocumarol y la warfarina. El acenocumarol tiene un nombre comercial muy famoso, que los pacientes a veces no dicen acenocumarol, dicen yo tomo Sintron,
es el nombre comercial más famoso de la senocumarol. El mecanismo de acción creo que ya lo hemos charlado por lo menos en comisión, cuando hablamos de la hemostasia normal. El mecanismo de acción es para hacerlo la vitamina K. Y la vitamina K dijimos que era un cofactor para que se activen sí o sí los factores de la coagulación. Entonces, yo tengo los factores de la coagulación normales, porque los fabrica el hígado, pero desactivados. No los puedo activar. Los tengo apagados, no los puedo prender. ¿Por qué? Porque no tengo vitamina K. ¿Está? Y se acuerdan que dijimos que esto, a medida que iban tomando los pacientes antivitamina K, se iban no pudiendo prender o activar los factores de coagulación, pero teníamos algunos factor 2. No sé si se acuerdan que lo dijimos, bueno, yo lo dije cuando dimos hemostasia, tienen una vía media larga. Esa vía media larga hace que queden algunos de cuando no tomaba vitamina K, antivitamina K, que queden algunos activados. Hasta que esos no se desactivan, yo no tengo el efecto deseado del anticoagulante. Entonces, por eso demoran entre 2 y 5 días generalmente en producir el efecto, y si yo tengo una trombosis aguda y lo tengo que anticoagular el paciente, sí o sí tengo que hacer con algo que le haga efecto inmediato como la heparina. No es el caso de la fibrilación auricular, que yo lo único que hago es prevenir una al prevenir una complicación anual no tengo necesidad de darlo con urgencia, así que lo puedo esperar que el paciente entre en rango entre 2 y 5 días. No puedo esperar si tengo una trombosis aguda, pero sí puedo esperar si hago una profilaxis. No sé si eso se entendió. ¿O necesitan alguna otra explicación? Sí, se entendió. Y otra cosa que, perdón, paso de nuevo, perdón. Antivitamina K principalmente actúan en los factores K dependientes, porque no todos los factores necesitan de la vitamina K para su activación. Les recuerdo, los hemos charlado con la hemostasia normal, pero son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y también los anticoagulantes naturales como la proteína S y la proteína C. Entonces, si yo no dejo que se activen los factores de la coagulación y tampoco los anticoagulantes naturales como la proteína C y S, y dependo de la vida media de cada uno de estos factores, la proteína C y S tienen vida media más cortita, así que yo los desactivo antes. Me quedo antes sin proteína C y S. Por eso van a leer que los anticoagulantes orales al principio los antivitamina K tienen un efecto protrombótico. ¿Por qué? Porque los primeros que quedan sin actuar son los anticoagulantes naturales y después de cada uno. Entonces tienen al principio un efecto protrombótico. Por eso van a leer que al principio siempre se hace como un puente con otra medicación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace este puente. Profe, entonces solo eso frente a un tratamiento, no en profilaxis no se hace ese puente. En profilaxis no, y tampoco ese efecto protrombótico en la profilaxis, como le vamos dando muy de a poquito, soslayamos ese efecto. Solamente cuando es dosis directamente terapéutica alta, ahí sí tienen el efecto protrombótico. Pero como en los preventivos empezamos muy despacito, no nos preocupa eso. Excepto los únicos pacientes, pero no se hace por la frecuencia, una enfermedad, una trombofilia, es por ejemplo el déficit de proteína C y proteína S. Si yo tengo poquita cantidad, porque es hereditario eso, si yo tengo poquita cantidad de proteína C y proteína S, y le pongo en pacientes un anticoagulante, una antivitamina K, rápidamente quedo sin efecto. Y ahí sí me aumenta mucho el riesgo protrombótico. Pero al ser una enfermedad tan infrecuente, no es que le dosamos a todos los pacientes que van a recibir anticoagulantes proteína C y proteína S. Si es terapéutico y dosis alta con heparina, lo asocio
y si es profiláctico, lo empezamos bien de a poquito para evitar eso. No, claro, le agregué una cosa porque lo van a leer también, que dicen que uno de los efectos adversos de la warfarina o en el acenocumarol con los déficits de proteína C y S es la necrosis cutánea. Pero es por esto, por el efecto procoagulante. De todas maneras es rarísimo. Es rarísimo. Nosotros en el servicio de hematología de toda la vida, yo estoy del 2000, desde el 2007 creo, ya estoy media boleada, desde el 2007 hasta la actualidad, una sola vez vimos una necrosis cutánea por anticoagulantes, una paciente que lo mandamos a dosar a las proteínas C y S una vez que ella ya se presentó con esa necrosis, y se produce por trombosis de los vasos, de los pequeños vasos en la piel. Es como una cosa característica de los... Pero es requete infrecuente. Bien. Diferencias de los antivitamina K. Van a ver que nosotros en Argentina el que más usamos, porque estamos más acostumbrados, es el acenocumarol, ¿sí? Pero en toda la parte de Estados Unidos se utiliza más lo que es la warfarina. Principalmente la diferencia más importante es que tiene vida media más larga la warfarina que el acenocumarol. Entonces en algunos pacientes quizás mayores, más viejos, que tienen un clearance de creatinina que puede ir variando a veces optamos más por la warfarina porque como tiene vida media más larga es como más estable el valor de RIN que nosotros después vamos a controlar. Con el resto de la gente solemos usar acenocumarol. Esta vida media también nos va a influenciar a la hora de tener que suspender el tratamiento, por ejemplo, por una intervención quirúrgica, una extracción odontológica importante, ¿sí? La warfarina, por la vida media más larga, se tiene que suspender antes, y el acenocumarol, con 2 días ya revertimos completamente. Es un poquitito más cara la warfarina que el acenocumarol, pero Y no les es muy cuento relevante. les cuento una cosa así práctica, para lo cual van a ver que después, cuando vayan a los centros de salud del año que viene, van a ver que se usa más acenocumarol, porque, por ejemplo, si nosotros le ponemos a un paciente acenocumarol, se lo dan de la farmacia sin ningún inconveniente. Si le ponemos warfarina, tenemos que hacer todo un papelerío especial, no sé por qué, uno el otro. Como que la provincia compra fácilmente el acenocumarol sin inconveniente, como compra paracetamol, ibuprofeno, y la warfarina en exclusividad cuando se la pedís a un paciente. Entonces, por eso los pacientes van a ver que van a estar muy anticoagulados con acenocumarol y no con warfarina, pero es por una cuestión de costumbre de los médicos, generalmente en el mundo, en España y en Argentina, nosotros le copiamos a los españoles que usamos mucho acenocumarol, y en el resto del mundo, sobre todo en los países anglosajones, les gusta usar warfarina, y cuando ponemos acá bibliografía que tiene más peso, es porque casi todos los estudios, las guías del CHES, todo está hecho con estudios basados en pacientes anticoagulados con warfarina. El acenocumarol, solo por efecto de familia, de fármacos, lo asociamos, pero la mayoría de los estudios están hechos con warfarina. Supuestamente, como están dentro de la misma familia de medicamentos, deberían La misma efectividad. tener el mismo efecto, así que por eso, pero solemos usar, estamos mucho más acostumbrados al manejo de acenocumarol que al manejo de warfarina. Bien, entonces ahora sí, definimos que a María le queremos dar entonces una antivitamina K por disponibilidad, entonces elegimos el acenocumarol. La idea es ver ahora cómo lo indicamos, o sea, cómo iniciamos ese tratamiento, a qué dosis, ¿sí? Cuándo hay que controlarle el RIN a María o cualquier paciente que le iniciemos el anticoagulante. Entonces la dosificación va a variar mucho. Acuérdense que la warfarina, la presentación más común son los comprimidos de 5 miligramos, entonces podemos dar la mitad, o sea, 2,5 o un comprimido entero por día. El acenocumarol, en cambio, como la pastilla suele venir, lo más frecuente, de 4 miligramos, podemos dar 1, 2, 3 o 4 miligramos, ¿sí? Porque la podemos partir en cuartitos. Normalmente nosotros iniciamos con una dosis estándar y dependiendo de los controles de RIN que le vamos haciendo, uno va subiendo y va bajando la dosis, o sea, la vas titulando dependiendo de los controles de laboratorio. Si utilizamos warfarina, solemos arrancar con la mitad, ¿sí? Con 2,5 miligramos por día, y si arrancamos con el acenocumarol, arrancamos con la mitad.
Depende 100% del paciente que tengamos enfrente. Porque, por ejemplo, se me ocurre, si tenemos un paciente de 80 años con un clearance de creatinina que está ahí, tiene no sé, 30% de clearance de creatinina, quizás no arrancaríamos con la mitad del comprimido de senocumarol, sino que preferimos arrancar con un cuartito e ir controlando, ¿sí? Entonces va a depender mucho del paciente que tengamos enfrente. Ahí nosotros arrancamos con esta medicación, dependiendo si es profiláctica o si es terapéutica, vamos a hacer el puente, ¿sí? con heparina. En este caso, por ejemplo, de María, lo podemos arrancar, como es profiláctico, por ambulatorio, ¿sí? Arrancamos dosis baja. La dosis, fíjense que la dosis de mantenimiento es completamente individualizada dependiendo de los controles de RIN, dependiendo del objetivo que yo tenga. La warfarina, acuérdense que por la vida media, recién voy a comenzar a tener efecto a los 3 días, en cambio en la senocumarol voy a comenzar a tener efecto recién a los 2 días, ¿sí? Entonces, no me sirve de nada arrancarle hoy un anticoagulante y controlarlo al otro día, ¿sí? Por lo menos tiene que haber pasado 3 o 4 días de que yo le inicié el anticoagulante, ¿sí? Y ahí uno es muy artesanal el manejo, no va controlando, nosotros lo que hacemos es al principio controlamos más seguido, quizás controlamos durante 3 semanas, todas las semanas, y después, ¿sí? Si el paciente podemos ir espaciando un poquito más, cada 4 o 6 semanas. Es muy artesanal encontrar la dosis de cada paciente. Entonces, de acuerdo si encontramos rápido o no encontramos rápido la dosis, son los controles que tenemos que hacer. A los pacientes les decimos que el primer mes los torturamos, mínimo 1 vez por semana, y después tratamos de controlarlos cada 4 semanas, inclusive si el paciente es muy estable, cada 6 semanas. Y lo mismo la duración del tratamiento. En este caso, que estamos hablando de María, que tiene una fibrilación auricular, la idea es que el tratamiento sea indefinido, porque el riesgo lo va a tener si tiene la fibrilación auricular, ¿sí? Mientras tenga la fibrilación auricular, tiene que tomar el tratamiento. Obviamente se suspende si presenta alguna de las contraindicaciones que ya charlamos, ¿sí? Si tiene algún tipo de sangrado, se puede suspender de manera momentánea o de manera indefinida, ¿sí? Sigue evaluando riesgo-beneficio si él o la paciente presenta algún evento, ¿sí? Aprovechamos ahora que decimos que el control es con el ring, si es otra cosa. Ahí está. No, para ver la dosis, entonces, siempre la modificamos con el ring, y cada cuánto, un poquito lo estuvimos charlando. Fíjense que para controlar acá, desgraciadamente, hay que sacarle sangre, no queda otra, no tenemos otra opción de control de tratamiento, no es clínico el control, es sí o sí con un análisis de sangre. Con el RIN, que ahora aprovechamos, generalmente cuando hablamos de hemostasia normal, por lo menos mis comisiones lo estuvimos charlando, vos también, Flora, así que lo único que les pedimos, si alguien tiene alguna duda del RIN, que aproveche y lo volvemos a explicar 100 veces hasta que lo entiendan. Porque les vamos a contar una cosa, nosotros no estamos en todas las mesas, somos 2 nomás, las que están, 2 hematólogos nomás, así que te puede tocar una mesa con un hematólogo o no para rendir, pero a los clínicos les gusta mucho preguntar anemia y el RIN. Les vamos pasando esa data. ¿Cómo se dice? Les spoileamos el examen. El examen, sí. ¿Alguien tiene alguna duda o lo pasamos porque está todo entendido? Porque si no explicamos 10 veces lo mismo. Profe, ¿puede explicarlo, por favor? Perdón. Bueno, ¿a qué le llamamos RIN? RIN es la razón, RIN se llama porque es las siglas de Razón Internacional Normatizada. Razón, porque fíjense que esto es una razón internacional porque se usa internacionalmente para unificar el control de los pacientes en el mundo, y acá se dice normalizada, pero está mal, es normatizada porque esto se determinó a nivel mundial que necesitábamos controlar a los pacientes anticoagulados. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que todos los laboratorios hagan lo mismo? O sea, los controlemos. Si el laboratorio es de Florencia y utilizaba el reactivo, ¿se acuerdan? Reactivo, y yo utilizaba otro para hacer el tiempo de protrombina, yo necesitaba que esto se unifique, si no era una locura para el control de los pacientes. Si hoy se controla
conmigo y mañana con Florencia, era un lío. Entonces, a nivel, lo mismo entre diferentes países. A nivel internacional, hubo un lugar, yo no sé si es en Inglaterra, que dijeron, este es el TP que vamos a utilizar de control. Este es el reactivo que vamos a utilizar de control. Entonces, todos el resto de los reactivos se tienen que comparar con el mío. ¿Está? Con este. Cuanto más parecido al reactivo control mundial, universal, es el reactivo que yo estoy utilizando, tengo un ISI, que es este, que es el Índice de Sensibilidad Internacional, mira acá salió raro, se llama ISI, Índice de Sensibilidad Internacional más parecido al 1. Cuanto más diferente es mi reactivo para hacer el tiempo de protrombina, es más alejado del 1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esta es una fórmula matemática que se inventó para unificar los controles. Yo le voy a hacer el TP al paciente, que lo mido en segundos, y me va a dar un determinado valor. Lo voy a comparar, voy a hacer una razón con el tiempo normal para mi reactivo, con el TP que sea el normal para mi reactivo, y todo esto lo voy a elevar a este índice de sensibilidad internacional. No sé si acá hay algún ejemplo, no. Por ejemplo, si el normal para mí, a ver, vamos a hacerlo acá con la calculadora, si el normal para mi laboratorio es 12, por decirlo, y a mí el paciente me da... No está aquí la vieja. Ah, espera, ahí está. No saca. No dejen sacar antes que se nos apague la computadora. ¿Llega? Perdón, chicos. ¿Ahí está? Sí. Ahí está. A ver. Sí. Si yo a mi paciente me da... Si a mi paciente me da 30 segundos, por ejemplo, lo divido por 12, hemos dicho. me da 2,5, y todo esto elevado a... No sé, a 1. Bueno, elevado a 1, vamos a decir, me da 2,5. No, pero ese es raíz. Elevado es... Este era. 1. Bueno, chicos, no sé usar la calculadora. Bueno, pero elevado a la 1. Elevado a la 1 me da 2,5. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. El Entonces, índice es sensibilidad, ¿de dónde lo saco el valor? el valor lo trae el que hizo, el que fabricó el Reactivo. reactivo. Está en la cajita. Perfecto. Si lo fabriqué yo al reactivo, porque vieron que yo les dije que los reactivos podían ser, no sé, de cerebro de conejo, de placenta, de lo que sea. Si yo lo fabrico, lo hago yo al reactivo acá en el hospital, tengo que compararlo con el reactivo internacional, el patrón, el reactivo patrón, y de acuerdo a la diferencia que tengo entre uno y otro, yo le tengo que poner el índice de sensibilidad internacional. Yo que soy la que lo estoy fabricando, ¿se entiende? Y si es un laboratorio que lo fabrica, el laboratorio tiene que hacer lo mismo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces ese índice ya me lo traen. Y esto es lo que el laboratorio que yo le hago al paciente en el momento. ¿Está? Recuerden que no deja de ser otra manera de expresar el TP. ¿Sí? Pero siempre es un TP. Pero es un TP. El TP podía ser en porcentaje, en segundos, o en ring, ¿sí? Y todo esto es porque las tromboplastinas que yo uso de reactivo, ¿se acuerdan que para que nosotros en el tiempo de protrombina, ¿qué hacíamos? Tratábamos de imitar lo que pasa en el organismo con la vía extrínseca. Que la vía extrínseca, ¿con qué se desencadenaba? Factor tisular y factor 7. Perfecto, el factor tisular que reaccionaba con el 7, activaba el 7. Como yo no tengo factor tisular, entonces ese factor tisular que yo le pongo, lo saco de la tromboplastina. ¿Se acuerdan? Yo le dije que hay diferentes tejidos que tienen diferente cantidad de factor tisular. Un tejido que tiene mucho factor tisular es el cerebro, por eso se utiliza cerebro de animales, o la placenta también tiene mucho factor tisular, se utiliza placenta, o algo hecho en forma
no me sale la palabra, genética, por decirlo, pero yo tengo que ponerle al suero, al plasma del paciente, le tengo que poner factor tisular. Entonces, mi única forma, o sea, le tengo que poner factor tisular, y no va a ser la misma cantidad, de acuerdo a la tromboplastina que yo uso. La tromboplastina es yo tengo ahí factor tisular. Le pongo la tromboplastina al plasma. Y si yo uso una tromboplastina, mi tiempo de protrombina va a ser diferente al tiempo de protrombina de Florencia si ella usa otra tromboplastina. Entonces, pobre el paciente se va a volver loco. Va a decir, sí, a mí en el laboratorio de Poli me tiene que dar 30 de TP y en el laboratorio de Florencia me tiene que dar 40 de TP. Entonces, ¿cómo sabe si está bien anticoagulado o no está bien anticoagulado? Esta fue una forma de homogeneizar a nivel del mundo el control de la anticoagulación, que es una cosa muy frecuente, hay muchos pacientes anticoagulados, entonces... El control y la indicación, porque como vimos, en fibrilación auricular el objetivo era entre 2 y 3. Claro, El objetivo de válvula mecánica mitral era entre 2,5 y 3,5. O sea, esos objetivos también se definieron por esto, ¿sí? El control y el objetivo de tratamiento. ¿Se entiende? ¿Nos explicamos bien o necesitan alguna otra cosita? Pregunten lo que sea, porque es el momento de sacarse las dudas. Se entendió, profe. Bárbaro. Ah, pero porque anduve toqueteando. Ahí está. La frecuencia de cuántas veces, eso lo estoy charlando un poco, tratamos cuando el paciente esté estable, que venga cada mes o cada mes y medio al control de anticoagulación, el que está anticoagulado con antivitamina K. El que tiene anticoagulantes directos que no requieren monitoreo de ring, se controlan generalmente con el médico de cabecera que lo indicó. Y si lo controlamos nosotros, que somos los hematólogos, le controlamos principalmente la función renal, los medicamentos que toma para ver interacciones y que no tenga, ya te digo, ningún sangrado. Pero no tenemos un laboratorio con el que nosotros podamos monitorizar el efecto del anticoagulante directo. Una pregunta. Sí. ¿La vitamina K se da solamente si el paciente está sangrando? ¿O Sí. si un rin está muy alto se puede dar? Se puede dar si un rin está muy alto y tiene riesgo de sangrado, pero muy alto es más de 5, no menos, no cuando está un poquito. Por ejemplo, si el paciente yo quiero que tenga un rin entre 2 y 3 y tiene 4, yo le ajusto la dosis nomás, no le doy antivitamina K siempre. Creo que hay un slide que lo... Ahí está. Bueno, entonces, lo controlamos, ¿sí? ¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente anticoagulado en general? ¿Cuál es la principal? Hemorragia. Hemorragias. Sangra. Sangra. Exactamente. Por eso siempre que tengan un paciente con un síndrome hemorragíparo, volviendo a todo lo que vimos la clase pasada, siempre pregunten los fármacos, ¿sí? Anticoagulantes orales, antivitamina K, directos y antiagregantes también, porque muchas veces la gente toma aspirinas de manera preventiva y se olvidan, ¿sí? Que influye también en lo que es en la parte de la ovulación, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta paciente, que es María, ¿sí? Que tuvo uno de los principales efectos adversos, que fue los sanguíneos, ¿cuál es la manera de poder revertirlo, ¿sí? ¿Y qué factores pueden influenciar para que a mí se me altere este rin, ¿sí? Es más o menos lo que habíamos dicho del tema de las antibióticos. Vamos a desarrollarlo un poquitito más. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto es lo que también le estuvimos diciendo, que los anticoagulantes antivitamina K tienen lo que se llama una ventana terapéutica, que esto lo vamos a definir dependiendo de la patología. Lo más frecuente es que el objetivo tuyo sea que mi paciente esté anticoagulado con un rin entre 2 y 3, ¿sí? El objetivo es 2,5, entonces uno tiene este rango. Por debajo de 2, fíjense que el riesgo de tromboembolias es mayor que el de hemorragias, ¿sí? Por lo tanto, acá no vamos a lograr nuestro objetivo terapéutico. Y por encima de 3, ¿sí? Si bien disminuye el riesgo de tromboembolias, aparece como efectos adversos el sangrado. A mayor rin, y acá también influye un montón, como dijo Poli, el hecho de que mi paciente tenga algo predisponente.
Se me ocurre, por ejemplo, una úlcera gástrica, que quizás con un rin no tan alto, o sea, no es necesario que tenga un rin de 8 para que sangre, porque vos tenés algo orgánico que hace que el paciente con un rin un poquito más alto ya sangre. Un divertículo, por ejemplo, sangrante, hemorroides, ¿sí? Ahí va a depender mucho el paciente que también tengamos enfrente. Bien, entonces el principal efecto adverso, las hemorragias. Lo más frecuente debe ser considerada, ¿sí? Cuando uno logra estabilizar al paciente, por ejemplo, si tuvo una melena, hematoquesia, ¿sí? Y ni hablar de hematemesis, lo estabilizamos, revertimos el efecto del anticoagulante y buscamos a ver si no tiene una lesión orgánica que lo esté produciendo y que lo esté predisponiendo al sangrado, ¿sí? El mayor riesgo es en el primer mes de tratamiento por esto, porque todavía no sabemos cómo se va a desarrollar el paciente, no sabemos cuál es la dosis adecuada para este paciente, ¿sí? Esto es lo que habían preguntado, creo que Juan Pablo, ¿sí? Fíjate que esto también es muy artesanal, el manejo, ¿sí? Pero por lo general, cuando nosotros tenemos un RIN, ¿sí? Que es mayor al terapéutico, o sea, mayor a 3, pero es menor a 5, nosotros lo que hacemos es suspender y reiniciar el anticoagulante a menor dosis. O sea, vamos modificando el día a día del paciente, ¿sí? Bajando en este caso la dosis. Cuando yo tengo un RIN entre 5 y 9, si no hay sangrado significativo, podemos hacer lo mismo que en el paso anterior. O sea, podemos suspender y bajar la dosis. Pero si ya el paciente presenta un sangrado o justo se tomó el antivitamina K 5 minutos antes de empezar a sangrar, ahí sí voy a tener que utilizar el antídoto, que en este caso es la vitamina K, para volver a activar estos factores de la coagulación, volver a prenderlos, ¿sí? Y que me funcionen rápidamente para frenar este sangrado. ¿Cuánto demora la vitamina K en hacer efecto? Más o menos 24 horas. Entonces, ustedes piensen, si yo tengo un paciente con un sangrado que le compromete la vida, ¿les parece que yo puedo esperar 24 horas? Yo, solo 24 horas, un paciente tiene riesgo de sangrado, pero no, o que tiene un sangrado menor. Pero si yo tengo un paciente con un sangrado que le compromete la vida, ¿qué les parece que tengo que hacer? Dar plasma fresco congelado. ¿Por qué? ¿Qué tiene el plasma fresco congelado? ¿Qué tiene el plasma? Los factores de la coagulación que estamos Los necesitando. factores de la coagulación que yo los tengo inhibidos por culpa de que no hay vitamina K. Entonces yo no puedo ahora darle vitamina K y los nuevos factores que no haya ningún problema, sino que yo tengo que sí o sí pasarle factores ya urgentes. prendidos. Claro, entonces le pongo, si tiene un sangrado que le compromete la vida para que no se vuelvan locos con las guías, es así, si el paciente puede esperar y le sangra solamente las encías y tiene 9 de ring, yo le puedo poner vitamina K. Pero si el paciente, por más que tenga 6 de ring, o sea menos, pero tiene un sangrado que le compromete la vida, le tengo que pasar plasma congelado. Entonces, más allá del número de ring, que un poco las guías te ayudan, es evaluar el riesgo del sangrado del paciente para ver si necesita un efecto rápido, inmediato, o un efecto que puede esperar 24 horas. Y además, hay dos maneras de administrar la vitamina K. La vía oral es la que tenemos en consultorio, ¿sí? Que es así, lo que dice Poli es mucho más lenta, y si no también se puede dar de manera endovenosa, que ahí sí es un poco más rápido. Pero 12 horas es lo más rápido, pero no, claro, no hay nada que le iguale al plasma fresco, ¿sí? El plasma fresco congelado es casi inmediato, ¿sí? El efecto. Así que si tienen un sangrado mayor que compromete la vida, directamente el factor ya activado y ya prendido. Estamos salteando un paso. Bien, entonces, vemos que la paciente sangra, en este caso María, revertimos ese efecto, ¿sí? Y después tratamos de encontrar el porqué, o sea, cuál fue el motivo por el cual ella vino con un RIN de 6,5. Las cosas principales, fíjense que es porque estos antivitamina K tienen un montón de interacciones medicamentosas y están muy influenciados por la dieta. Acá, bueno, esto hay actualmente aplicaciones que te dicen las interacciones entre los medicamentos, y así que no las sabemos de memoria. Las que están amarillas son las con la mayoría de los pacientes, pero bueno, hay medicamentos que son potenciadores, ¿sí? Del efecto anticoagulante y otros que son inhibidores. Fíjense que dentro de los potenciadores está la miodarona, que muchas veces los mismos pacientes por la fibrilación auricular la pueden estar tomando.
Ni que hablar de los antimicóticos, ¿sí? Como el fluconazol, el miconazol, los fibratos también, porque suelen tener dislipemias, y el antibiótico que más genera interacción, en este caso potenciador, son las quinolonas, principalmente la ciprofloxacina. Entonces, cuando ustedes en la guardia también den a un paciente antibióticos por X motivo, por una o lo que sea, pregunten también si está anticoagulado, porque tiene que consultar con su médico de cabecera. Nosotros lo que hacemos no es que a veces no le damos el antibiótico porque hay veces que no se puede elegir. Le haces el urocultivo y te viene que solamente es Escherichia coli y es sensible a cipro, entonces no hay otra opción. Lo que hacemos es ya modificarle la dosis, ¿sí?, del anticoagulante para que ese RIN supraterapéutico no ocurra, ¿sí? O sea, nunca nosotros contraindicamos un antibiótico o alguna medicación indicada por otra cosa, por otro médico, ya sea cardiológica, infectológica, lo que sea, o por neurología, por lo que sea, nunca contraindicamos una medicación que el paciente requiera, solo le ajustamos la dosis del acenocumarol para que no se modifique el RIN, nada más. Bien, y fíjense que los que inhiben son un poquito menos, pero bueno, también son bastante frecuentes. Bueno, y después lo que es la dieta. En la dieta tenemos un montón de alimentos que tienen alto contenido de vitamina K, por lo tanto, nos van a disminuir el efecto de esta medicación inhibidora de la vitamina K. Fíjense que la mayoría son todo lo que es verde, acelga, espinaca, berro, perejil, ¿sí? El brócoli, todo lo que son las coles, el alcaucil, el brócoli, coliflor, el repollo. Esto lo pusimos en azul porque muchas veces el paciente no sabe, ¿sí?, que la alga del sushi o la terma, que también toma un montón, que tiene muchas hierbas, o el té verde, fíjense, también puede influenciar y te disminuye el efecto del anticoagulante, y eso hace que muchas veces el paciente venga con rines una vez de 3, otro de 1,2, o sea que muchas veces no hacemos un buen interrogatorio, entonces no podemos definir por qué tiene ese rin que sube y baja constantemente. Entonces, hacer una buena educación hacia el paciente sobre la dieta es muy importante. Nosotros todo esto se lo damos escrito, o sea, en la cartilla que, bueno, no tenemos ninguna ahora, pero en la cartilla que tenía María, donde nos dice cuál es el rin, tiene información de la medicación que puede tomar, la que no, lo que puede comer, lo que no puede comer, ¿sí? Porque, bueno, este tipo de medicación en la mayoría de los pacientes, ni hablar los que tienen fibrilación auricular, es indefinida, o sea que el paciente tiene que saber manejarla, y la medicación se tiene que adecuar a su estilo de vida, a su dieta, ¿sí? No tanto el paciente a la medicación, porque a veces es difícil de sostenerlo en el tiempo. Nosotros teníamos una vez un paciente que había como mucho, no entraba en rango, y al final descubrimos que el paciente le gustaba mucho tomarse a la tardecita un vermudo, no sé qué, con lupines, y era fan de comer lupines, y no sé cuántos lupines se comía por día, y terminamos descubriendo que eran los lupines el problema de que no entraba en rango de anticoagulación. Nos volvimos locos, pero bueno. Profe, y en cuanto, perdón. Sí. En cuanto a eso de los alimentos, o sea, ¿pueden comer todos los días las cantidades que quieran o cómo? Nosotros no les prohibimos, imagínate, justo son las que más vitamina K tienen, son todas verduras de hoja verde, no les prohibimos que coman nada, le decimos solo que hagan una alimentación estable, por decirlo así, porque si una semana comen toda la semana selga y espinaca, y después pasan una semana sin comer ni una de esas verduras, nos volvemos locos nosotros con el anticoagulante. Entonces, por ejemplo, si les gusta comer acelga de espinaca, y una vez por semana, y que coman siempre una vez por semana. Eso nomás les pedimos, ¿no? Que coman mucho de una de estas verduras de hoja verde en un solo momento y después no coman más. Que sea siempre en guarnición, que no sea como una tarta de acelga solo, una tortilla de acelga, sino que coma la tortilla de acelga con algo más, pero siempre manteniéndolo en el tiempo la misma dieta. Tratamos eso, de que no cambien la dieta así de golpe, nada más, no es que le prohibimos que coman alguna de estas verduras, no, sería el colmo.
generalmente tratamos de no prohibirle nada al paciente, sino que tratamos de ajustarle la dosis a sus actividades y a su dieta y a sus medicamentos habituales. El tema son los cambios. Bien, fíjense que otros factores que influyen en mi ventana terapéutica es la edad. A mayor edad hay más sensibilidad, ¿sí?, a estos antivitamina K. Por eso les decía que si uno tiene una edad muy avanzada y tenemos la posibilidad, quizás optamos más por la warfarina, que tiene una vida media más larga y es un poquito más estable. La enfermedad hepática ni hablar, porque ya de por sí tienen de base una síntesis defectuosa de estos factores, o sea que no solamente no los voy a poder prender, sino que no los voy a producir directamente. La insuficiencia cardíaca, también por la congestión hepática, me puede generar alteración de la síntesis de los factores. Al contrario del hipertiroidismo, donde yo tengo no una alteración en la síntesis, sino aumento en la degradación, ¿sí? También cuando tengo un RIN lábil es muy importante pedir la TSH y ver cómo está la función tiroidea. Ni hablar de los errores a la hora de la toma, tenemos que ser muy claros con qué anticoagulante toma, si es warfarina, si es acenocumarol, y esto que le estaba diciendo de las presentaciones. Si bien lo más común es que la presentación de warfarina sea de 5 miligramos y la del acenocumarol de 4, hay veces que por errores en el suministro, ya sea de farmacia o del propio paciente, compran la warfarina de 2 o compran el acenocumarol de 1 miligramo, y ahí se está enterando, imagínate. Y otra de las cosas que puede pasar es que el paciente haya olvidado alguna toma, o sea, no la haya tomado directamente. Bien. Esto quería que tomemos el de la TBP. Bueno. Este es. ¿Tienen alguna pregunta del manejo de los pacientes anticoagulados? Porque ustedes, cualquier especialidad que hagan o en atención primaria, se van a encontrar con pacientes anticoagulados. Por eso la idea era de que vean un poquito el manejo de un paciente común que puede llegar a atención primaria o a cualquier especialidad. Profe, yo una tengo una pregunta. duda. Perdón. Sí, No, pregunta hacia mi pregunta. pregunte uno. Bueno, pregunto. Entonces, el tratamiento anticoagulante es según lo que corresponda, o sea, lo que se sugiera de cada patología, y después si es territorio arterial se hace CHA2DS y Hasbled para ver si queda de por vida. Así sería como resumen. No, el Hasbled sí lo podés usar, pero es para fibrilación auricular, y el CHA2DS más todavía. O sea, es solamente para riesgo de ACV isquémico en fibrilación auricular. Es solamente para fibrilación auricular. Ah, ok. El resto, O sea, digamos, se hace el tratamiento que corresponde y no quedan nunca de por vida. Por ejemplo, una Dependiendo persona de que la haya hecho... depende ¿Cómo? del motivo de anticoagulación. Válvula mecánica la va a tener de por vida, por ejemplo. O sea que de por vida va a estar anticoagulada. Fibrilación Ah, o sea, auricular, lo depende más de la probable es que patología. la tenga. Claro, Depende de la patología. Bárbaro. Por ejemplo, en el territorio arterial, vos podés hacer la profilaxis, que es, por ejemplo, para fibrilación auricular y para recambio de válvula, y también terapéutico, si tiene una trombosis arterial, no sé, periférica, generalmente solo ver los vasculares, o tiene predisposición a trombosis, pero bueno, vieron que lo arterial es más que nada por accidente de placa. Entonces tienen otros factores de riesgo diferentes que lo venoso. Así que ahí sí usan más aspirina, si el paciente tiene dislipemia, tratamiento para la dislipemia, si es hipertenso para la hipertensión, si es diabético para la diabetes. La fisiopatología suele ser diferente. Bárbaro. Otra pregunta que había quedado ahí que sabían. Sí, yo. Con respecto al tratamiento en el TEP de alto riesgo, con el tema de los fibrinolíticos y la anticoagulación, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿hay un tiempo, digamos? Sí. Porque no lo Igual que los fibrinolíticos, igual que el IAM, igual que el ACV, tienen su tiempo. No se puede hacer en cualquier momento. Y en cualquier lugar. Cuando decís TEP de alto riesgo, para decirlo así más general, es un TEP que comprometa la vida del paciente en forma inminente. Por ejemplo, si tiene un TEP masivo, bilateral, masivo, o si tiene una falla de ventrículo derecho.
No es lo más común, pero si le pasa alguna de esas cosas, vos estás avalado, y generalmente cuando pasa eso, el síntoma es muy agudo, así que vos estás generalmente en el tiempo de ventana. Si pasa eso, le haces, si no tiene contraindicaciones, le puedes hacer trombolíticos. Si no, el tratamiento del TEP es el tratamiento anticoagulante de cualquier trombosis venosa, enfermedad tromboembólica venosa, o sea, con anticoagulantes, no con trombolíticos. No es lo más frecuente que utilicemos trombolíticos. Bien. Tiene esa indicación nomás. Falla cardíaca, derecha, y TEP masivo bilateral. Porque si no le rompes el coágulo, se muere el paciente, por eso. ¿Alguna otra pregunta? Este es otro caso de un paciente que llega a un consultorio de atención primaria, en este caso Josefa, de 56 años, que viene con dolor y tumefacción de un miembro inferior, del miembro inferior derecho en este caso. Cuando se hace el examen físico, concluimos que tiene alta probabilidad de tener una trombosis venosa profunda y que requiere anticoagulación. Entonces se deriva a tercer nivel de atención para empezar por la misma, porque a veces no hay opción de hacerlo en atención primaria, y realizar los controles, más que los controles, también el diagnóstico correspondiente. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que esta paciente debería, a diferencia de María, que era un FA, y le hacíamos indicación de profilaxis de ACV, con anticoagulantes, ¿cómo debería indicarse la anticoagulación para Josefa? ¿Qué le haría? Iniciar con heparina. Perfecto, ¿por qué? Porque ese es lo agudo. Esto es una patología aguda y hay que empezar con heparina. Muy bien, ¿en qué forma se la darías a la heparina? ¿Qué opciones tenés? Y, o sea, la heparina de bajo peso molecular subcutánea o la sódica, digamos, menos. Endovenosa, perfecto, en infusión continua. O sea, si la paciente tiene que hacer endovenosa en infusión continua, se tiene que quedar internada sí o sí. Y si no, con heparina subcutánea. ¿Y qué más? ¿Por qué vos le ponés heparina y no le ponés acenocumarol, por ejemplo, que capaz que sí tenés en el dispensario y heparina capaz que no? Porque es lo que decía. Ay, perdón, no se entendió. El tiempo que tarda, es un cuadro agudo. Perfecto, por el tiempo que tarda, muy bien. ¿Y cuánto tiempo va a quedar anticoagulada esta paciente? De 3 a 6 meses, puede ser, ¿no? Bien, ¿y la dejamos 3 a 6 meses con heparina? No, se le agregan los anticoagulantes orales, digamos. Ajá, se le agregan los anticoagulantes orales, porque después va a quedar medicada con anticoagulantes orales, ¿sí? O sea, la heparina generalmente se utiliza los 7 primeros días, entre 5 y 7 días necesitamos sí o sí que el paciente reciba heparina, y el resto del tiempo probablemente queda con anticoagulantes orales. Pero si se acuerdan que los anticoagulantes orales dijimos que demoraban entre 2 y 3, 4, hasta 5 días en hacer efecto. Entonces, nosotros deberíamos ponerle el tratamiento anticoagulante oral antes de que se cumplan los 7 días de la heparina, para que cuando se cumplan los 7 días o los 5 días de la heparina, nosotros ya tengamos el efecto del anticoagulante antivitamina K. Entonces, lo que van a leer ustedes en los libros, que se pueden poner las dos cosas juntas, en los libros anglosajones generalmente, que ustedes le ponen la heparina y el anticoagulante, y la warfarina, porque la warfarina demora como 5 días en hacer efecto. En cambio, otros libros dicen que ustedes esperan más o menos 2 días para iniciar el anticoagulante oral, y es generalmente cuando usamos acenocumarol porque demora un poquito menos en hacer efecto. Cualquiera de las dos respuestas está bien, y después vamos viendo qué se hace de la forma práctica. Nosotros generalmente al principio usamos más acenocumarol que warfarina, no lo ponemos desde el principio, usamos unos días de enoxa, tenemos enoxa aparte en el hospital, y después ya le ponemos el acenocumarol. Sí.
En cuanto a la heparina, o sea, ¿qué tienen en cuenta a la hora de elegir la de bajo peso o la endovenosa? Que haya. Dinero. No. Plata. Que haya. Si vos estás a lo mejor en un Samco en tostado, a lo mejor no tenés, y tenés que ponerle endovenosa. Aparte, acuérdense que la enoxaparina es subcutánea y se coloca 2 veces en el día, entonces es re práctico para el paciente no estar con una bomba colgando, con un suero dando vuelta por todo el hospital, se coloca eso 2 veces en el día y ya está. La eficacia es la misma. Es la misma. No es que la enox es mejor que la heparina sódica, es más práctica, pero la eficacia de las dos heparinas es la misma. Y además tienen que tener en cuenta que como nosotros controlamos el RIN con el acenofumarol y la warfarina, también vamos a tener que controlar la heparina sódica, si la hacemos de manera endovenosa, cuál es el efecto, ¿sí? ¿Con qué estudio de laboratorio la controlamos a la heparina sódica? Con el KPTT. KPTT. Con el KPTT. Entonces tenés que tener disponibilidad de hacer KPTT por lo menos cada 12 horas, ¿sí? Al principio, o inclusive cada 6. O sea, que tenés que tener un laboratorio que esté activo. Esa es otra de las cosas que también tenemos en cuenta. Y por último, otra de las cosas que también tenemos en cuenta es el tema de la función renal, ¿sí? Este tipo de medicación se excreta a nivel renal, entonces la enoxaparina en aquellos pacientes que tienen función renal con un clearance menos de 30 no se puede usar, ¿sí? Cuando vuelta, entonces el riesgo de sangrado es altísimo. En esos pacientes preferimos usar la heparina sódica y vos vas también, vas jugando con la dosis, vas subiendo, bajando la dosis, dependiendo el KPT que te des. Cualquiera de las dos es puente para el anticoagulante oral, ¿sí? La heparina sódica o la enoxaparina son puentes hasta que el anticoagulante oral te haga efecto. Profe, puede ser que se controle también con el RIN, como habías dicho. O sea, cuando vos tenés un RIN en rango terapéutico de 2-3, esperas 24-48 horas para poder darle, o sea, sacarle la heparina y ahí poder darle Sí, el alta. eso sí. Cuando vos ya tenés el RIN adecuado, no le podés sacar la heparina hasta que no tengas un RIN adecuado, porque si no, no está bien anticoagulado en el paciente y tiene riesgo de embolia, porque vos para qué le haces tratamiento a una trombosis venosa profunda, aparte del dolor y la tumefacción, capaz que se le aguanta el dolor y la tumefacción, ¿vos para qué le das tratamiento anticoagulante? Para evitar el TEP. Para evitar el TEP, que tiene riesgo de muerte. Entonces, tenés riesgo de que haya un tromboembolismo si vos no lo tenés bien anticoagulado al paciente. El objetivo de toda esta medicación, cuando estamos hablando de enfermedad tromboembólica, acuérdense que no son fibrinolíticos y trombolíticos, o sea, no destruyen el coágulo que ya se formó. Lo que va a hacer es frenar toda esa cascada de la acumulación que está muy activa, entonces hace que ese coágulo no, ¿sí? Que no se dirija hacia el pulmón, pero el que está formado lamentablemente es tiempo, hasta que el propio organismo, ¿sí? Con los sistemas fibrinolíticos naturales, lo destruye, ¿sí? Uno lo que intenta es que no se siga propagando y lo frenás, y que no viaje hacia el pulmón, ¿sí? Pero no es que lo destruimos. Por eso es el tiempo de anticoagulación, que es de 3 a 6 meses o 12 meses, dependiendo de la causa que tengamos, ¿sí? Y eso, o sea, ¿en qué causas o en qué situaciones hacemos anticoagulación hasta 12 meses? Depende, por ejemplo, tenemos que ver si le encontramos o no un factor desencadenante al cuadro de enfermedad tromboembólica venosa. Por ejemplo, viene esta paciente con una TBP y sabemos que estuvo en CAM porque Se operó la rodilla. Operó la rodilla y estuvo en CAM y no recibió profilaxis. Entonces tiene un factor desencadenante claro. Lo anticoagulamos por 3 meses, si se fue el factor desencadenante. Si es una paciente que le encontramos que tiene un cáncer justo activo y hasta que no se vaya el factor desencadenante, que es el cáncer, se lo podemos suspender. Si es un paciente que no le encontramos un factor desencadenante claro, no por sabemos ejemplo, ella por qué, acá no dice que lo tenga. no sabemos por qué hizo la trombosis, nos cuesta más sacarle el anticoagulante. Entonces, probablemente la extendamos un poquito más, mientras tanto vamos, cada vez que la veamos a la paciente, seguimos investigando si tiene algún factor desencadenante o aparece algún factor que en ese momento que hizo la trombosis no lo vimos y ahora sí,
Entonces, de acuerdo principalmente al factor desencadenante. Cuando no tiene factor desencadenante, ahí tenemos miedo de suspenderle la anticoagulación y siempre le extendemos un poco más. Súper artesanal, no hay... si vos lees una guía te dice de 3 a 6 meses. Así que más o menos 3 si lo tiene y por lo menos 6 si no lo tiene. Y lo mismo con el TEP. Con el TEP pasa exactamente lo mismo. La fisiopatología es la misma, nada más que es en distintos lugares. Entonces ahí uno, por lo menos 6 meses, si le encontrás un factor desencadenante, y por lo menos 12 meses, por lo menos, si no le encontrás un factor desencadenante. Pero sí, es muy artesanal la... Si ustedes tienen que decir, ¿qué les parece? ¿Por qué dirían ustedes que un paciente tiene alta probabilidad de tener una trombosis venosa profunda? ¿Cómo le hacen el diagnóstico a esta paciente, si la tiene o no? Una vez que les apareció ahí en el Podemos ver los consultorio. factores, la tríada de Virchow, y ahí también podemos ver los criterios de Wells. Ajá. Los criterios de Wells está buenísimo si lo tienen en una... Después de memoria no se lo van a acordar en el día a día. Entonces ustedes lo que tienen que pensar es en la tríada de Virchow, que es así, no se la van a olvidar. Entonces van a decir, ¿este paciente tiene algo de la tríada de Virchow? ¿Tiene estasis venosa por H, por B? ¿Tiene injuria vascular? ¿O tiene alguna trombofilia? Algo que me predisponga a la coagulación? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Cosas clínicas, claras, razonables, más allá de hacerle un score, no importa si es el de Wells u otro, porque hay un montón de scores. ¿Pero por qué hay scores? Porque no hay un diagnóstico claro, sino que lo que más nos interesa para nosotros hacer un diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa son los factores predisponentes. Si el paciente tiene factores predisponentes, no vamos a dudar en sospecharlo. El tema es cuando no tiene factores predisponentes. Y el diagnóstico de certeza, en este caso, lo podríamos confirmar con un ecodoppler. Pero no le mandamos a hacer un ecodoppler en una paciente que no sabemos o que no tiene tantos factores de riesgo, nos va a costar más sospecharlo. Y hablamos, bueno, de éxtasis venoso, hablamos en estos casos, ¿no es cierto?, de injuria. No nos metimos tanto en estados de hipercoagulabilidad, porque eso también hay una clase en el entorno de trombofilias, pero ¿en qué pacientes ustedes sospecharían que puede tener una trombofilia? O un estado de O un hipercoagulabilidad. estado de hipercoagulabilidad. Pacientes jóvenes. Jóvenes porque les da. ¿Quién más? En sitios infrecuentes. ¿Cuáles son los sitios infrecuentes? Miembros superiores. ¿Qué más? A nivel de la vena porta. ¿Qué más? Entéricas. Escuchen, yo les voy a decir una cosa. Todo lo que no sea miembro inferior es infrecuente, para que no tengan que nombrar todos los territorios venosos del organismo. Todo. Lo único frecuente es la trombosis de la vena cava, trombosis de los miembros inferiores. Trombosis de los miembros inferiores es del 95 al 99% de todos los pacientes con trombosis. Entonces, todo lo que no sea de miembros inferiores es infrecuente, ¿sí? ¿Qué más? Jóvenes, trombosis en lugares infrecuentes, ¿qué más? Que sea recurrente. Si tiene antecedentes familiares. Perfecto, dos factores más dijeron, que sea recurrente, o sea que no es la primera vez que tuvo trombosis, sino que ya tuvo otra trombosis previa, o que tenga antecedentes familiares, ¿no? Mi mamá también tuvo una TBP en el posparto, mi hermana también, y así. ¿Y qué más? O historia familiar de trombofilia. Bueno, que ya tenga un diagnóstico de trombofilia, eso sería lo más fácil, un familiar. ¿Y alguien más que habló y no escuchó? Trombosis con un desencadenante menor. Está bien. Sin desencadenantes o algún desencadenante menor. Perfecto. ¿Y en mujeres qué otra cosa? Las pérdidas de embrios fetales. Bien. En realidad, como complicaciones en el embarazo en general, ¿se acuerdan que hay como criterios? ¿Sí? Pero sí, los abortos recurrentes, la preeclampsia, cuando ya es eclampsia, parto parto prematuro, bebé bajo peso. Todo lo que te altere la circulación en la placenta. O sea, ahí está la fisiopatología. La fisiopatología en el SAP es la enfermedad placentaria por trombosis. Iba a preguntar que si en el tratamiento los pacientes con trombofilia responden de la misma manera que, por ejemplo, una TBP,
o si es diferente. La respuesta es la misma, pero si vos tenés una paciente con una trombosis y ya sabes que tiene una trombofilia, el tratamiento es de por vida. Gracias. Claro, lo que te cambia es el tiempo. Trombosis, anticoagulación y toda la hemostasia es apasionante, pero bueno, por ahí es un poquito más complicado porque no es lo que uno está, no es tanto clínico, sino que muy bioquímico. ¿Tienen alguna duda en general? Bueno, mis alumnos tienen para dudas y para consulta mañana a las 4. ¿Los tuyos no tienen? No, ya terminamos. Así que los de Flor tienen que